Bueno, vamos a poner a cargar la batería de la camioneta porque la verdad está algo jodidona ya. Tengo que quitar toda esta pieza para poder sacar la batería que va aquí. Yo creo que solamente vamos a quitar estos dos tornillos, el tornillo de aquí y ya. Vamos a quitar esta pieza. Quitamos esta pieza y aquí ya tenemos la batería libre. Está un poco cochino. Ahora voy a desconectar la batería para quitarla. Aquí la tenemos, vamos a ponerla a cargar. Este se debe de cambiar a este con este cargado. Conseguí unas terminales del mismo calibre 0 del 100% cobre. También conseguí unos pedacitos de Thermofit, que son los que voy a estarle poniendo en las conexiones. Voy a cortar un pedazo de cable de 50 centímetros. Lo voy a cortar con la cegueta porque no tengo otra manera de cortarlos. Este pedazo lo voy a conectar en el lado positivo del alternador. Solamente que voy a tener que quitar esta pieza porque me va a estar estorbando para poder meter el cable y conectarlo aquí. Voy a quitar esta tuerca que viene en el lado positivo del alternador y de ahí voy a estar poniendo la terminal para pasar el cable hacia la batería. Aquí está un orificio por donde sale el cableado que va hacia el motor. Por ahí mismo voy a estar pasando la otra punta que viene del alternador y lo voy a conectar al positivo de la batería. También voy a cortar un pedazo de cable que voy a estar conectando del chasis al poste negativo de la batería. Corté un pedazo de cable de 50 centímetros al cual ya le puse una terminal en un extremo. Solamente me falta colocarle la otra terminal. Con la ayuda de un cincel y un martillo voy a estar ponchando esta terminal. Vamos a poner el cable con la terminal ya puesta en el piso y le vamos a empezar a dar martillazos hasta que quede completamente aplastado y que no se salga de ninguna manera. Antes de empezarle a dar martillazos a la terminal, primero hay que asegurarnos de que el cable quede presentado perfectamente. Así es como me estuvo quedando la terminal. No quedó muy elegante, pero el Thermofit lo va a cubrir. Además que cumple perfectamente con la función y no se sale. Este pedacito de cable es el que estaba conectado del chasis al negativo de la batería. Es un cablecito de 20 centímetros y quedaba justo a la batería. No teníamos mucho espacio para maniobrar. Así que lo que voy a hacer es que voy a estar cortando un pedazo un poquito más grande de aproximadamente unos 30 centímetros más o menos para tener espacio suficiente y ya dejarme de batallar con este pedacito de cable. Lo que vamos a hacer, vamos a cortar los 30 centímetros y vamos a poner las terminales. Ya tengo armados dos cables, uno de 30 centímetros y uno de 50 centímetros. El de 30 centímetros va a ser el que voy a estar instalando del chasis al negativo de la batería. El de 50 centímetros lo voy a conectar del positivo de la batería al positivo del alternador. Y me va a hacer falta un cable que vamos a conectar del motor al negativo de la batería, que viene siendo este cable. Este cable lo voy a conectar del motor al poste negativo de la batería. Para hacer el Big Tree ocupamos tres cables, ya tenemos dos. Me hace falta el que vamos a conectar de aquí, de este tornillo del alternador al poste negativo de la batería. Con esos tres cables ya tendríamos lo que es el Big Tree. El cable que cortamos para poner al negativo al chasis lo voy a poner aquí, que es donde estaba originalmente el cable que ya venía instalado. Aquí mismo voy a atornillarlo y de aquí lo vamos a conectar directamente al poste de la terminal negativo. El cable positivo lo voy a estar pasando por este agujero que está aquí, por donde ya pasan cables. De aquí va a salir hacia adentro del motor y de ahí lo vamos a estar conectando en el poste positivo del alternador. Ya tengo atornillado el cable que va a ir al negativo de la batería. Decidí conectar también el cable que traía originalmente para ver si lo podía conectar en la batería, y si no, pues solamente voy a estar usando el cable que le instalé de calibre 0 y el otro pues ahí lo vamos a dejar. Bueno, pues ya tengo conectado el cable positivo al alternador, ya lo pasé por donde les había comentado. Aquí está el cable y si se pueden dar cuenta pues sale y está conectado al alternador. Me topé con un problema y es que la terminal de la batería ya no tiene espacio para conectarle otra terminal de cableado, así que voy a tener que comprar un juego de terminales que tenga espacio para poder colocar ya que esta terminal tiene tres cables más el que le estoy poniendo es un cuarto cable que no queda. Así que voy a conseguir una terminal y a ver qué onda. 3 días más tarde. Y le tuve que comprar terminales
ya que la terminal que viene de agencia pues no nos sirvió. Esta es la terminal del lado positivo, solamente teníamos acceso para poner 3 terminales, que era la que ya traíamos, y ya no cabía la cuarta, que era la que teníamos que meter para el cableado que estamos, para la instalación que estamos haciendo. Así que pues el día de ayer me tuve que lanzar al AutoZone y conseguí estas de la marca Duralast. Ahí está ya colocado lo que es el positivo. Me gustaron estas porque traen un tornillo y la mariposa. Además caben perfectamente el cable del amplificador de bajos, amplificador de medios, el cable que metimos para el alternador y el cable que trae originalmente para la distribución del cableado. En el cable negativo pues esta terminal no entraba aquí, la tuvimos que perforar, tuve que hacer el hoyo un poco más grande con un taladro y ya entró perfectamente. Igual en esta no entraba aquí, igual con un taladro perforamos, hicimos más grande el agujero y ya cupo. Ahora aquí ya nomás estoy conectando lo que es el negativo que va al chasis en su calibre 0 y atornillamos y ya la ponemos. No la pude ni limpiar ayer porque tuve que mover la camioneta de emergencia de aquí. Ocupamos esta parte y pues tuve que armar y ya no les grabé. Para terminar lo que es el Victory solamente nos falta colocar el cable que vamos a conectar del motor al negativo de la batería y pues pasar el cable. Sería lo más, bueno, lo más complicado para mí es quitar este tornillo. Porque no tengo, pues no sé si sale acá con un dado por la forma que tiene el tornillo este, o ocupemos una llave o un dado especial, desconozco. Voy a ver cómo le hago y si no pues le voy a llevar a un camarada para que me ayude a quitar ese tornillo y a colocar el cable. Solamente es lo único que nos falta y con eso estaríamos terminando lo que es el Victory. Entonces ahorita voy a conectar la terminal y ya les muestro cómo queda. Bueno, pues ya quedó armado, ya tenemos su terminal negativa, su terminal positiva, todo el cableado listo. Ya atornillamos esta pieza, ya atornillamos esto, ya está todo macizo. Creo que ya no quedó ninguna llave, voy a checar el aceite. Y pues ahí quedó, solamente nos va a faltar este cable. En unos días más voy a buscar la manera de cómo ponerlo, pero ya sería todo para el Victory. Poner el cable de aquí, el cable de aquí. De momento con esto que llevamos hasta ahorita no me debería dar problemas lo que es el sonido, porque este cable era el que creo que más problema me estaba dando y ya lo cambiamos y pues ya tenemos el cable que va al positivo del alternador. Solamente nos quedaría lo del motor. Vamos a lo más importante, vamos a ver si prende, porque capaz si echamos a perder algo que estaba funcionando. Bueno, el estéreo está prendido, el switch es estándar, me acostumbro a volar al automático. Creo que prendió más que perfecto. Tenemos el freno de mano puesto. Ahí está, ya se fue. Y vamos a ver, o vamos a escuchar el sonido. Ustedes nomás van a ver, espérenme. Ustedes nomás van a mirar si se opaca ahí, porque voy a censurar el audio para evitar problemas de copy. Bueno, pues ustedes solamente van a mirar cómo se mueve el espejo, cómo se mueve pues el gafet que traigo colgando y si se opaca o no la iluminación. La verdad es que sí se opaca un poquito, pero considerando que traigo una batería chica, para mí está más que normal. O sea, no debería, pero pues es normal para la batería que tengo, ya que en cuanto le subíamos al volumen, aunque trajera el bajo desactivado, estas luces se opacaban demasiado y parecía que se iba a apagar. Y ni hablar de la iluminación que traíamos, que hasta vergüenza me daba traer la música encendida y que los focos parecían que se iban a fundir, que se iban a apagar, que me iba a quedar sin luz a medio camino. Pero pues está perfecto, para mí quedó bien y aún nos hace falta solamente un cableado, que es el del motor a la batería del negativo. Y ya que lo pongamos, pues también yo creo que se va a notar un poco más el cambio. Así que pues aquí terminamos. En unos días más les muestro en Facebook cómo es que quedó ya completamente terminado con el cableado, o igual en un video corto se los dejo aquí en el canal. Nos vemos en un siguiente video. Bye.